Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy traemos al canal ya un modelo que ha pasado en su versión ST-Line, la versión más deportiva, en su sexta generación. Sí, es el Ford Explorer Plug-in Hybrid, el híbrido enchufable de este sub del segmento E, que ofrece 7 plazas, una carrocería de más de 5 metros de largo, unas cotas increíbles, músculo puramente americano, pero que además trae lo tradicional para un todoterreno puro a día de hoy, travesaños y largueros en su chasis. Una potencia de 457 caballos gracias a un motor V6 turbo alimentado, 3.0 litros. Una capacidad increíble. Ya en ese vídeo del ST-Line, que os dejaré la tarjeta por aquí por si os interesa, hablé ya un poco más a fondo sobre este modelo, pero en la prueba de hoy vamos a hablar un poco más al detalle sobre esta versión, una nueva versión que ofrece a día de hoy Ford de este Explorer. Es la versión Platinum, la más tope de gama, así que vamos a ver qué nos trae este modelo. Acompáñenme. Bueno, aquí tenemos ya el Ford Explorer. Este coche destaca por sus cotas muy grandes. Es un auténtico americano, músculo en sub muy detallado, como veis, mucha anchura, es muy largo, más de 5 metros, 5,09. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre estas diferencias que puede tener esta versión Platinum con respecto a la ST-Line. Principalmente, las llantas siguen siendo a la misma medida de 20 pulgadas, pero son pulidas, así que le dan un toque también muy premium. Este color también es específico únicamente para esta versión, este verde, bueno, que tiene en este momento que está en la sombra, tiene este toque un poco más brillante, pero luego cuando le da el sol le da un toque más militar, así que es un color muy bonito para destacar todos estos elementos que trae esta versión Platinum, como este carenado también en cromo, muy bonito. Vemos toda esta parte frontal, aquí podéis ver cómo está totalmente ancho este sub, impone todas las ópticas en LED con su firma lumínica, aquí la firma del modelo. Aquí vemos la trampilla para la carga de este Explorer. En el ST-Line lleva aquí una insignia en la aleta para especificar la versión ST-Line. Aquí vemos también el nombre Explorer, más detalles en cromo, aquí algún detallito en cromo, las barras en el techo en cromo, las llantas, como os he dicho, 20 pulgadas también pulidas. Y bueno, aquí repasamos un poco. No olvidéis que tenéis una prueba más a fondo del Explorer, porque a nivel de cotas, habitabilidad, no cambia en nada, así que allí en ese vídeo sí que hablo un poco incluso de las 7 plazas que trae este modelo, así que en este vídeo me voy a dedicar a hablar un poco más de la conducción y de las diferencias que hay entre la versión Platinum y el ST-Line. Aquí vemos el emblema Platinum, más detalles en cromo, las 4 salidas de escape que se mantienen, los pilotos traseros también que son grandes, pero es que el coche es tan grande que parecen discretos, o sea, parecen unos pilotos incluso hasta pequeños para este coche, pero es por el gran volumen que tiene de chapa este coche que cualquier pieza parece pequeña. Vemos un alerón también discretillo, pero bastante bonito, ahí lo podéis ver, la tercera luz de freno en LED, el limpialuneta, bueno, las 4 salidas de escape que le dan ese aspecto robusto. Y por ejemplo, aquí vemos también el plug-in hybrid all-wheel drive. Un detalle muy bonito, ahí la trampilla para el depósito de gasolina, pues un coche gasolina, los pasos de rueda marcados en negro mate por todo la parte baja para proteger. Y bueno, vamos a ver el interior. El interior, bueno, tenemos un portón eléctrico que, como veis, tiene buena velocidad y una capacidad increíble. Aquí están las dos banquetas bajadas, pero si queremos hacer uso del 7 plazas, tenemos aún un poco de maletero para poder hacer uso de las 7 plazas y con algo de capacidad. Aún así, como veis, tenemos barras en el techo y podemos llevar una vaca allí y
llevar las cosillas en el techo, en un cofre. En este caso, bueno, vemos aquí huecos, esta zona también para guardar el cable de carga, kit de emergencia, todo muy bien. Y vemos allí los sitios para cuando vamos ocupando las dos plazas traseras opcionales, pues llevar allí nuestras bebidas o nuestras cosillas. La verdad es que es un maletero muy amplio, si solo hacemos la configuración 5 plazas, así que está muy bien. Cerramos el maletero. Las plazas traseras, pues muy cómodas, son reclinables. Tenemos incluso la cortina de privacidad en las puertas traseras. Todo con muy buen acabado, mullido. Todo muy bien terminado, negro brillo en esta zona, portabebidas, a otra portabebidas. Aquí esta zona para poder apoyar el pie y poder entrar a las plazas traseras, asientos en cuero. Se puede desplazar también la banqueta en formato horizontal y así ganar espacio para los ocupantes traseros. Y tenemos aquí la salida de climatización trasero. Aquí vemos la salida de los aireadores. Tenemos techo solar practicable, algo muy bueno. Además de ser panorámico, también podemos hacer uso de este techo abierto. Y aquí vemos la parte delantera, donde vemos que va firmado con el acabado Platinum, un detalle también muy chulo. Vemos aquí el salpicadero, un salpicadero americano muy contundente. Lo que os decía en la parte exterior, que también marcaba que el coche es tan grande que todo parece pequeño, pues la pantalla central, algo más de lo mismo, parece una pequeña iPad, que sí es muy pequeña, pero bueno, al final te acostumbras dentro de todo esto y está bastante bien. Vemos aquí toda la parte de la consola. El volante también es específico para esta versión, en cuero, con un formato más elegante, menos deportivo, aunque va aquí algo más achatado. Tiene este acabado aquí en madera, muy bonito. Y lleva el equipo de audio Bang & Olufsen de 1000 vatios con 14 altavoces, uno de ellos es subwoofer, así que está muy bien. Tenemos aquí carga inalámbrica para el móvil, el selector de modos de conducción y también para la parte todoterreno, que ahora hablaré en la parte dinámica, y aquí portagafas y todo el sistema de luces y abrir el techo. Así que todo muy bien, buen detalle, cuadro de instrumentos digital, todo con muy buen detalle. Y repito, no olvidéis que tenéis la prueba al completo de este coche en otra tarjeta para la Kado ST-Line. Aquí solamente os voy a comentar las diferencias del Platinum y un poco más sobre la parte dinámica. Así que nada, ya que hablamos también de la parte dinámica, aquí vemos acabados Explorer. ¿Qué os parece si nos montamos ya en este asiento y vamos a ver qué tal se comporta? Bueno amigos, ya vamos al volante de este Ford Explorer Plug-in Hybrid, híbrido enchufable. Gracias a ello tenemos la etiqueta 0 emisiones, un comportamiento genial. Un motor V6, 3.0 litros, turbo alimentado, que ofrece 457 caballos y una cifra totalmente locura de 825 Nm par por un motor gasolina, pero también para mover un coche de más de 5 metros de largo, un ancho considerable, un coche contundente, coche que habéis visto, músculo americano, pero en carrocería sub. Su carrocería va sobre travesaños y largueros, muy típico para un todoterreno puro, pero es un sub que ofrece más confort que aptitudes todoterreno. Aún así, Ford nos trae este modelo donde sus rivales se distancian muchísimo. Si vamos por su carrocería, estaríamos hablando de un Wrangler Rubicon, por ejemplo. Tendría un comportamiento muy similar, pero aquí el Explorer le gana en habitabilidad y confort. Pero el Rubicon es más contundente desde el punto de vista todoterreno puro. Luego tiene sus rivales alemanes premium, que son muchísimo más caros, pero que ninguno de ellos ofrece esta habitabilidad tan americana. En este caso el Explorer le gana. Su precio ha aumentado. ¿Qué coche no ha aumentado de precio a día de hoy?
no es un tema que dependa de mí y seguramente de vosotros tampoco, o sí, pero esto ya es otro tema. Es un modelo que ahora mismo está tocando los 93.000 euros, lo cual a mí particularmente me parece una locura. No que no los valga, pero ya los precios de estos coches me parece que están muy desubicados, ¿no? En este caso, esta versión Platinum, habéis visto que tiene señas de identidad específicas que le dan ese toque más un poco exclusivo que el ST Line, pero a nivel de comportamiento no varía en nada. Tiene totalmente todo, vamos, en su sitio, todo igual en prestaciones, calidades dinámicas. ¿Qué podría haber cambiado? Bueno, no sé, yo optaría quizás, ¿por qué no integrar una suspensión neumática para esta versión? Para darle un poco más de exclusividad. No sé, digo yo. Sería algo que estaría muy bien. Pero bueno, Ford no ha apostado por ello, ni por algún cambio de ese estilo. Ha querido mantener la motorización intacta. Y ahora mismo estamos en una pequeña pista para, bueno, seguir charlando con vosotros y yo, bueno, intentar transmitir a vosotros, transmitir estas sensaciones, ¿no? De un coche todoterreno en un hábitat todoterreno, ¿no? Aunque esto ya hemos probado muchos modelos por aquí y son situaciones que para este modelo va a ser, vamos, increíble, no va a haber problema. Seguramente, vamos a continuar. Es un motor que va asociado también a una caja automática de 10 velocidades que tiene muy buen desarrollo. Además llevamos aquí levas en el volante y podemos llevarlo en modo manual si queremos y así tener una conducción un toque más deportivo, más a nuestra manera, aunque ya por su configuración de chasis estaréis conscientes que no es un coche para ir por curvas rápidas, ¿no? Tiene unas inercias bastante considerables de puntos de apoyo que no vas a estar jugando con él en curvas rápidas porque no es un coche de agilidad, ¿no? Es un coche para ir confortable, un coche para ir aplomado, pero con su concepto todoterreno. Vamos a pasar esta primera parte, sube perfectamente, tiene un frontal muy contundente y tenemos que elevar bastante la mirada, ¿no? Todo esto también va asociado, esta mecánica, con una parte transfer, no lleva reductora, ya que la potencia que tiene toda esta combinación lo ve Ford como suficiente para no incorporar reductora, pero sí lleva un transfer para poder distribuir totalmente a los ejes la potencia requerida. En este caso, bueno, ya vamos a pasar nuestras primeras zonas de pendientes. Vamos a cambiar la vista un momento para que veáis, aunque en esta parte siempre os digo que no podéis apreciar realmente la dificultad de la cuesta, porque en el vídeo no lo veis, pero estamos en una cuesta con una pendiente considerable, sobre los 12 grados, pero la dificultad de roca suelta y mucha parte escarbada. Vamos a pasar esta primera parte. Vamos, Explorer, vamos. Pues sin ningún problema. Resbala, patina, pero debido a que lleva unas gomas que no son de taco y obviamente patina porque tiene mucha roca suelta, pero no se ha inmutado para nada, sube perfectamente y los ocupantes no sentimos ese saltar, ese rebote de una suspensión que esté sufriendo, ¿no? por llevarlo al límite en una situación de todoterreno. Ojo, que no estoy diciendo que hemos pasado algo al límite, porque ha subido perfectamente y muchos coches todoterreno, e incluso no siendo todoterreno, han subido esta cuesta con sus dificultades o menos dificultades, pero lo han subido. Pero también, ojo, han pasado problemas coches que han venido al canal que la han pasado muy mal en esa cuesta, sobre todo por su configuración, porque tienen tracciones totales que sí, que le dan ese plus de aporte de tracción, pero luego lleva unas llantas gigantes, gomas que no son aptas para situaciones complicadas, así que
ahí está el problema, ¿no? No es que el coche no lo valga, sino que las configuraciones varían mucho. Y en esta cuesta que nos gusta traer los coches con estas aptitudes, pues ahí nos damos cuenta cuál sufre más y cuál sufre menos. Aquí el Explorer estaba, pero más que cantado, que iba a subir sin problemas, ha patinado un poco por este tipo de configuración de gomas y por supuesto también porque lleva mucha roca suelta, sobre todo en la conquista del pico, ¿no? De lo más alto de la pendiente, y obviamente patina, ¿no? Y es un coche voluminoso, coche grande, pesado, y es normal. Pero ni chistó ni se quedó, actuó totalmente, íbamos en el modo pista. Aquí los modos de conducción, tenemos varios modos muy interesantes, donde tendremos, por ejemplo, el modo nieve y arena profunda, el modo pista, en el que íbamos ahora mismo, el resbaladizo, mejora la tracción en pavimento mojado. Tenemos también el modo normal, modo eco, modo deportivo y un modo remolque y carga pesada. Esto viene fantástico porque el coche va gestionando toda su tracción y potencia a los ejes según estos modos. Volvemos al modo pista, también tenemos control de descenso que vamos a probar ahora mismo en la misma cuesta, tenemos la desactivación del control de tracción, ¿vale? Y tenemos el modo EV, si llevamos batería pues podemos ir unos 40, 50 kilómetros, 42 kilómetros en modo eléctrico puro, pero también podremos seleccionar varios modos, el funcionamiento normal, mantener la carga de la batería, ahorrarnos la batería y también lo que es la carga por el motor. Esto, bueno, va un poco en contra porque los consumos se elevan muchísimo, ya que tenemos que hacer la carga por el motor. Lo suyo es cargarlo en un punto de carga donde está aproximadamente entre unas 3 a 6 horas, dependiendo de la potencia, que en este caso vamos a dejarlo un momento en park. Tenemos potencia de carga, por ejemplo, a 16 amperios son unas 3 horas y a 10 amperios tenemos unas 5 horas y media, ¿no? Ahora mismo estamos con un 4% a este momento de batería, que son equivalentes a unos 2 kilómetros. Ya hemos hecho algunas recargas, hemos probado, la autonomía es buena, pero ahora mismo vamos a ver al ordenador de a bordo, vale. Estamos ahora mismo sobre casi los 600 kilómetros, 570 kilómetros realizados en estos 7 días y estamos tocando una media de 11,3 litros. Una cifra que no se debe extrañar en ordenadores de a bordo más específicos de viaje, ¿no? Trayectos de 100, 150 kilómetros, podríamos estar tocando unos 9 litros en conducción más relajada, más tranquila, pero ya la media combinada nos ha dado esta media de 11 litros más o menos de consumo. Unas cifras que, bueno, para una persona que esté buscando este coche, tampoco va a ser algo exagerado, teniendo en cuenta que es un V6, tenemos un coche muy grande, muy contundente y que en carretera es donde le podrás exprimir mucho más este consumo, que yo incluso barajo tener la opción de bajarlo a los 8 litros seguramente, en una conducción más eficiente, mucho más relajada, seguramente, con la ayuda también de este motor eléctrico que va entre toda esta combinación de motor gasolina y caja de cambios, pues va allí ubicado y nos ayuda también a temas de llaneo, bueno, este uso más equilibrado, eco, que tiene este Ford Explorer. En este caso, bueno, vamos ahora mismo a la parte de control de descenso, vamos allí. Obviamente no creo que haya ningún tipo de problema, hay que destacar también la suspensión, una suspensión muy suave, que mantiene el confort, pero que gracias a este chasis de travesaños y largueros hacen que vaya sin ningún tipo de temblor, ¿no? Vamos a activar, muy bien, control de descenso pendiente listo, soltamos el freno y empezamos. Muy bien, como habéis visto, he forzado a pasar por sitio un poco más complicado para que veáis el salto que ha pegado del desnivel que hay en esa cuesta, sobre todo también por las piedras sueltas, y sin ningún problema. Es que este coche tiene ese carácter todoterreno gracias a esta
a esta configuración de chasis. Y bueno, si estás buscando este todoterreno puro, pero con ese toque de confort, el Ford Explorer sin duda alguna es tu modelo, sinceramente. Si ya en cambio estás buscando un todoterreno más cañero, que obviamente no te importe tener menos calidad de rodadura y de confort, incluso de habitabilidad, pues modelos como el Wrangler Rubicon, que también lo hemos probado en su versión híbrida enchufable, lo tendréis en el canal, es tu alternativa, un coche claramente más cañero y puntero en ese aspecto todoterreno. Aunque bueno, ya en esa prueba hablé de las sensaciones y de mi opinión sobre la nueva generación 4xE, pero aquí el Explorer ofrece esa alma americana, ¿no? Esta alma totalmente gigante que ofrece una conducción confortable, donde las vías en Estados Unidos rectas y rectas y rectas, interminables, pues este coche va como un barco, un avión sobre 4 ruedas, y obviamente ahí es donde notas cuando un coche está pensado e ideado para ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí en Europa también muchas carreteras, en España, Alemania, que puedes disfrutar, ¿no? Pero no sé, esto yo particularmente me he sentido incómodo en este Explorer por sus dimensiones, ¿no? Cuando ves alrededor, incluso subs, pero es que vas dentro de este coche y un Q5, un X5, incluso un Q7, hablo de estos modelos porque son sub de este estilo, ¿no? De este segmento más similar, parece más pequeño, porque esto es un monstruo. Y ya no te digo, ya viendo coches compactos, entras en un parking y te da miedo incluso aparcar en algún lugar porque dices, me voy a pisar algún coche. Esto también me pasó con el Rubicon, aunque no sé, el Rubicon como que sí te prepara mentalmente a que estás con un coche que no es para nada normal, unas gomas de tacos, estás con un Bigfoot, que no llega a serlo, por supuesto, pero sí que estás un poco más consciente de que es un coche grande y como que ya no te importa. Pero aquí sí que notas que, porque es un coche que te relaja en el interior, coche amplio, yo intento tocar la otra puerta y no llego, obviamente si me estiro tampoco llego, pero bueno, que es un coche amplio, entonces claro, la parte exterior y cuando vas a aparcar en las plazas de algún centro comercial o algún parking urbano, te lo pasas mal, pues no es un coche que haya nacido para estar en entornos urbanos. Hay que estar en aventuras, viajando y en este concepto de pista, de montaña, donde vas a ir cómodamente. A mí particularmente este coche, la versión Explorer, el modelo Explorer, tengo muy buena experiencia porque afortunadamente cuando viví en América tuve 2 generaciones, bueno, mi familia. Tuvimos la segunda generación del Explorer, que guardo buenos recuerdos, ya que era un 6 cilindros y con una dinámica un poco más deportiva, porque el coche tampoco era tan grande. Luego en las siguientes generaciones el Explorer ya fue creciendo, ya incluso con versiones 7 plazas. Ya en la cuarta generación, que tuvimos también el cambio de la segunda a la cuarta, tuvimos una cuarta generación que ya incluso venía con un motor 8 cilindros, la versión Eddie Bauer, con opción 7 plazas. También guardo buenos recuerdos, pero ahí, no sé, también yo ya estaba con mi proyecto, tenía ya mi coche particular y era mi proyecto y yo ya estaba con otras ideas y ese coche prácticamente lo usaba muy poco, era más de mi padre y guardo un mejor recuerdo del segunda generación porque ese sí lo usé mucho más, porque no estaba aún con proyectos en mente y lo usé mucho más. Y no sé, a mí la puesta dinámica del segunda generación me gustó. Incluso tuvo mala fama en esa época, os invito a buscar en YouTube, que habrá muchos vídeos, donde Ford la pasó mal con esa generación porque eran famosos porque se volcaban. Y aquí seguramente muchos, si sabéis de esa historia,
vamos a estar en contra y a favor. ¿Qué pasó en ese momento? Hablo de mi propia experiencia. En ese momento, si mal no recuerdo, la marca de neumáticos para América era Firestone. Por algún motivo había algún problema que hacía que el coche explotaba en las ruedas. Eso por el lado de Ford. Luego la marca de neumáticos, no, que el problema era del coche y que hacía que se volcara. No sé, yo como propietario, bueno, mi familia como propietario de una generación de Explorer, que la marca mandó cartas a nuestra casa, simplemente nos cambió de marca de neumático para Goodyear y ahora mismo, es que ya fueron muchos años. Yo en esa época tenía los 18 años. Estamos hablando en el año 97, 98, por ahí. Y recuerdo que lo que hubo fue cambiar de marca de neumático. Está claramente que ahora mismo, tratando de recordar todo esto, era una guerra clara entre marcas y la propia marca Ford en América por tratar de salvarse el Q sobre una situación bastante complicada, porque sí es verdad que hubo accidentes donde volcaban los coches y bueno, obviamente manchó un poco la imagen del modelo en su día en América por ese motivo, pero nosotros, gracias a Dios, nunca pasó nada. El coche jamás tuvo una actitud extraña de volcamiento o de inseguridad, para nada, pero bueno, es algo que os invito, y si tienes algún comentario, dejarlo aquí abajo, que podremos charlar sobre ello. Pero bueno, a lo que iba, que he notado cómo ha ido creciendo. Tenía amigos que incluso tuvieron la primera generación, la cuadradita, lo que yo llamo cuadradita, que fue muy famosa porque salió en Jurassic Park, en la famosa peli, con un diseño muy chulo. Y ese modelo también, pero fue menos agraciado a nivel estético. Aquí en Europa algún modelo he visto incluso aún rodando. Luego ya la segunda generación seguía manteniendo, pero con un rediseño general muy bueno. Ya en la tercera sí se notaba cuando Ford ha querido expandir este modelo a volúmenes un poco más espaciosos. Ya la cuarta también ha crecido con 7 plazas, mayores motores. Ya en la quinta generación se notaba ese aspecto de guiño especial, ¿no? Con un diseño un poco más futurista. A mí esa versión, esa generación, la sexta, de verdad, de todas las generaciones, la que menos me gusta, no sé por qué. Y llegó esta sexta, que ya respira toque americano, un toque bastante bueno. Y bueno, ahora mismo lleva un par de semanas el lanzamiento del Ford Explorer eléctrico, donde comparte plataforma del grupo Volkswagen con los modelos ID, que también hemos probado ya en el canal, que ya muchos me han preguntado que si tiene las mismas dimensiones, ¿sabes? Y realmente es un concepto de Explorer a lo que yo recuerdo de la segunda generación, un concepto más urbano, un poco más pequeño, un concepto, bueno, incluso eléctrico en este momento para esa versión, pero en cotas y seguro en comportamiento va a ser mucho más urbano que esta versión, está claro. Explorer, no hay distinción a nivel de nomenclatura para distinguirlos. Yo quizás los hubiese cambiado, llamarle Explorer a secas, a lo mejor ese Explorer Urban o Sport, no sé, aún haciendo eléctrico, bueno, vale, lo distancias en diseño y en capacidades, vale, pero bueno, habrá que esperar. Esto han lanzado el modelo, pero puede haber cambios, eso está claro, y es algo que yo simplemente os estoy comentando, pero que no me hagáis mucho caso en ese sentido. Un detalle del ordenador de a bordo que os he comentado, kilómetros totales de recorrido, hemos hecho aproximadamente 200 kilómetros en modo eléctrico, ojito, porque también nos va contando esa parte de odómetro cuando el coche gestiona en modo eléctrico cuántos kilómetros hemos realizado, y eso viene muy bien porque entonces calculas bien que la autonomía que llevas general te mantiene un ahorro relativo, ¿vale? Y dices, hombre, claro, he rodado tantos kilómetros en modo eléctrico. Ahí es donde está la importancia de poder cargar el coche, y la menos importante si tienes que cargar
con el motor, porque entonces sí que no tiene sentido, porque elevamos durante unos kilómetros el consumo para cargar la batería. Ahí es donde no está el sentido. Pero bueno, eso es una buena alternativa por si estamos en un trayecto y queremos entrar por necesidad en alguna parte urbana que requerimos usar el modo eléctrico, pues vamos cargando en nuestro trayecto y cuando ya entremos tenemos una autonomía de kilómetros para entrar en modo eléctrico. Así que, bueno, es una buena alternativa que esté, pero es la menos lógica. Un Ford Explorer con la versión Platinum, ideal para quien quiera coches con un toque diferenciador. El volante, una cosa diferente, ¿no? En el interior, detalles en el tapizado, pero prácticamente todo el sistema general del coche, 7 plazas, 5 plazas al uso, pero 2 plazas adicionales. Un coche que, bueno, te vas a sentir muy cómodo. Vamos a pasar al modo normal. Bueno, vamos a darle un poco de cañita, deportivo, donde se nota este par contundente de este motor. Es impresionante cómo va este coche. Bueno amigos, eso es todo por hoy en esta prueba más resumen, hablando específicamente de esta versión Platinum, de esta sexta generación del Explorer. Como os he comentado antes, es un modelo que a mí particularmente me guarda muy buenos recuerdos, pero en líneas generales un modelo que siempre me ha dado muy buenos recuerdos, y en esta generación, pues ahora mismo en Europa ya noto cómo es un coche que está fuera de su hábitat. Sí, es un coche que nace para hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera, con este plus de poder hacer aventuras y de ir en modos de seguridad más tranquilos, ¿no? Sobre pavimentos resbaladizos y todo eso. Pero es un coche para viajar y hacer carreteras, vamos, rectas, vamos, un coche para disfrutar de la conducción. Aquí prácticamente es un coche que yo lo veo irracional si lo vas a tener de uso diario incluso, porque es un coche muy grande, un coche que no te va a permitir estar tranquilo en parking urbanos, ya que las plazas aquí en Europa y aquí en España, en estos centros urbanos, son mucho más complicados, así que más que todo por este tipo de situación, ¿no? De cotas, de dimensiones, no es un coche nacido para estar en ciudad, es un coche para estar en sitios amplios, disfrutar y viajar cómodamente en su habitáculo. Su precio ha aumentado desde su lanzamiento, ahora mismo está en unos 92.000, casi 93.000 euros, sin descuentos ni promociones. El ST-Line un poco menos, están más o menos en un rango de 1.000-1.500 euros de diferencia. Y bueno, para gustos colores, si quieres un aspecto un poco más deportivo, pues el ST-Line te va de lujo. Y el Platinum, bueno, le da ese toque un poco más distintivo al modelo. Así que nada amigos, espero que realmente os haya gustado este vídeo, que os haya servido. No olvidéis que tenéis la tarjeta del Explorer ST-Line, donde yo hablo un poco más a fondo de la habitabilidad, de las pantallas, que aquí prácticamente es totalmente igual. Así que la idea era hablar un poco de la versión en sí y hablar un poco más sobre mis sensaciones nuevamente en este modelo, después de bastantes meses que había probado ya el ST-Line. Así que nada amigos, agradecemos a Ford España la sesión de este Explorer Platinum y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo, vuestros comentarios aquí debajo, incluso si también eres propietario o has sido propietario de alguna generación de Explorer, y me gustaría intercambiar ideas con vosotros. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.